Dios les bendiga a todos, hermanos. Bendiciones. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Mirando la lectura titulada en el día de hoy, Planes, en el libro de Nehemías, capítulo 2. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bajo el tema planes, una palabra tan importante en nuestras vidas, cuando tomamos decisiones, cuando estamos inseguros, cuando no hay estabilidad. Gracias, Padre, porque podemos siempre depender en ti, de que nos guiarás y que nuestros planes, siempre y cuando te pongamos a ti primero, podrán ser alcanzados a través de tus planes en nuestras vidas. Para la gloria de nuestra tuya pedimos esto. Háblanos, mi Dios. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, saquen por favor un papelito y algo para escribir. Le voy a hacer aquí a dictar aquí una sección, eh, unas 5 escrituras, si la pueden anotar. Y esto es como una autobiografía, ¿verdad? De una oración poderosa. Las memorias de Nehemías dan un testimonio elocuente del poder de la oración en la vida de un hijo de Dios. Mientras usted y yo sigamos leyendo este libro de Nehemías, vamos a poder catalogar las oraciones de Nehemías y las respuestas de Dios. Hermanos, la oración no es tanto someter nuestras necesidades a Dios, como sino nosotros someternos a sí mismos delante de Él. Sí que anote por ahí primero, por favor, referencias. Capítulo 1 de Nehemías, del 4 al 11. Capítulo 2 de Nehemías, del 4 al 8. Número 3. Capítulo 4 de Nehemías, del 4 al 12. Número 4. Capítulo 6 de Nehemías, versículo 9 y del 14 al 16. Y capítulo 13 de Nehemías, del versículo 14, perdón, hasta el versículo 31. ¿Y qué va a hacer con esa cita? Obviamente, ¿verdad? Buscarlas, pero mire lo que va a hacer. Cuando usted busque la primera cita, le toca entonces decir, ok, Nehemías oró la primera cita en el capítulo 1 del 4 al 11, ¿por qué oró Nehemías? Va a escribir, Nehemías oró por esto. Y luego va a poner, al lado de una tablita, va a poner, ¿y cómo Dios contestó esa petición, esa oración? Y ahí va a poder ver. Y va a ser, hermanos, una ilustración bien bonita donde va a poder ver, ¿verdad? El clamor hacia Dios y cómo Dios contestó. Muchas veces en nuestra vida nosotros clamamos y estamos en espera, ¿verdad? Pero es una motivación ver cuando vemos el proceso desde el principio hasta el fin. Em, si nosotros, hermanos, ponemos a mirar en nuestras casas, ¿verdad? Y miramos, por ejemplo, la esquina de nuestra casa, los rincones adentro, ¿verdad? Donde uno se sienta y también las esquinas de afuera por donde uno camina, podemos ver esto como un cuadro de nuestra vida de lo que nos representa a nosotros. Hay algunas áreas de nuestra casa que son áreas cómodas, mientras que otras áreas podrían ser vistas como áreas que son quizás incómodas. Y hay dos clases de oraciones que podemos hacer. Oraciones cómodas, ¿verdad? Señor, suple mi necesidad. Y oraciones de entrega. Señor, úsame para ayudar a suplir esa necesidad. Mira la diferencia. Tenemos que aprender una lección de la vida de Nehemías y es que no oremos para estar cómodos en las circunstancias. Vamos a orar para estar disponible y dispuesto para hacer la voluntad de Dios en cada situación. Y mientras tanto, hermanos, algunas murallas muy importantes pueden erigirse. Vamos a ver, ¿verdad? Un lugar tranquilo para así poder leer la oración de entrega de Nehemías en el capítulo 1, versículo 5 hasta el versículo 11. Lea esa oración, hermanos, y luego haga esa oración suya también a sí mismo en su vida. Vemos entonces acá el capítulo 2 de Nehemías, que el rey notó la tristeza de Nehemías y ese tuvo miedo, pues era peligroso mostrar pesar ante el rey, quien podía literalmente, hermanos, ejecutar a cualquier persona que le desagradara. Cualquiera que llevara ropas de silicio, ropa de luto, no podía ni siquiera entrar en el palacio, como lo dice Esther capítulo 4 versículo 2. Y a Nehemías no le dio pena confesar su temor y no permitió que el temor le impidiera hacer las cosas que Dios lo había llamado a realizar. Con muy poco tiempo para pensar, Nehemías oró a Dios rápidamente. 8 veces leemos en este libro que oró espontáneamente. En el capítulo 2 versículo 4, versículo 4 al 5, el versículo 9, capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 13 de igual manera.
También Nehemías oró en todo momento, hermanos, incluso cuando hablaba con otros, él oraba también. El rey preguntó a Nehemías por cuánto tiempo sería, y la Biblia nos registra, ¿verdad?, la respuesta de esto inmediata de Nehemías, pero permaneció en Jerusalén, hermanos, por 12 años. Mire esto, 12 años, hermanos, nos dice el capítulo 5 versículo 14 y el capítulo 13 versículo 6. Después de su oración, Nehemías pidió permiso al rey para ir a Judá, y tan pronto tuvo una respuesta positiva, comenzó entonces a pedir una ayuda adicional. Algunas veces cuando tenemos necesidades, tenemos que pedir ayuda a las personas adecuadas. Este no era el caso de Nehemías, hermanos. Él fue directamente a las personas que más lo podían ayudar. No debemos de temer, ¿verdad? Preguntarle a los que nos pueden ayudar. Nehemías tenía condiciones, poder y muchas habilidades excelentes para la organización, pero reconoció que la mano misericordiosa de Dios estaba sobre él. Y cuando Nehemías llegó entonces a Judá, tuvo que enfrentar oposición. Y durante más de 90 años, hermanos, los que se habían establecido en la región, cuando los judíos fueron llevados cautivos, se oponían entonces a la reconstrucción de Jerusalén. Mire esto. Y en toda la generación existen personas, ¿verdad?, que odian cuando los judíos fueron llevados cautivos. Personas que odian al pueblo de Dios y tratan de obstaculizar el propósito divino de Dios. Cuando trate de hacer la obra de Dios, alguien se opondrá e incluso algunos hasta desearán, hermanos, que fracasemos en lo que estamos haciendo. Sanbalat era gobernador de Samaria y Tobías era probablemente gobernador de Transjordania bajo los persas. Y hay varias razones posibles, ¿verdad?, que nos muestran por qué estos funcionarios del gobierno estaban tan preocupados por la llegada de Nehemías y de su pequeño grupo de desterrados. Porque cuando Zorobabel regresó primero con su grupo, su rechazo de la ayuda de los samaritanos pudo asimismo, hermanos, también haber originado malas relaciones. Nehemías no era un exiliado común, era consejero personal y era también copero del rey. Y llegaba asimismo, hermanos, a Jerusalén con la aprobación del rey para construir y fortificar la ciudad. Así que si había alguien que podía reconstruir Jerusalén, entonces, hermano, era él, porque imagínense, ¿y quién le da a usted autoridad para hacer esto? Pues el rey, mire aquí. Así que, hermano, verdaderamente que estaba en una posición que sí podía, su posición le permitió ser de bendición en ese momento. Nehemías llegó calladamente a Jerusalén y pasó varios días observando y evaluando cuidadosamente el daño de los muros. Después de este tiempo de consideración y análisis, presentó su plan con determinación. Nehemías demostró un excelente enfoque para la solución del problema, obtuvo información de primera mano y consideró con cuidado la situación. Luego presentó una estrategia práctica. Antes de iniciar un proyecto, vamos a seguir el ejemplo de Nehemías y a planear con anticipación, hermanos, en nuestras vidas. Podemos ver también que los muros estaban tan destruidos, hermanos, que la cabalgadura de Nehemías no pudo pasar a través de ellos. Tuvo que inspeccionar toda esa sección que estaba mirando en ese momento a pie. Tuvo que bajarse de su cabalgadura. Nehemías mantuvo en secreto su misión e inspeccionó los muros a la luz de la luna para evitar murmuraciones dañinas acerca de su llegada y para evitar también, hermanos, que los enemigos se enteraran de sus planes. Y solo después de haberlo planeado cuidadosamente haría pública la misión que Dios le había encomendado. Y esto es importante, hermanos, porque algunas veces sentimos, ¿verdad?, que vamos a hacer esto para hacer de bendición y hay personas que andan como con una bandera dejando saber a todo el mundo lo que están haciendo. Y hermanos, así no debería de ser. La renovación espiritual a menudo comienza con la visión de una persona, ¿verdad? Nehemías tuvo una visión y la transmitió con entusiasmo, inspirando hacia los líderes de Jerusalén con la reconstrucción de los muros. Y Sanbalat y Tobías, hermanos, lo que hicieron fue que ellos catalogaron la reconstrucción de los muros como un acto de rebelión en contra del rey, probablemente con la amenaza de reportar como traidores a los constructores. Y además lo que hicieron fue que tristemente, hermanos, ridiculizaron a Nehemías. Y de la igual manera que ridiculizaron a Nehemías, quizás nos van a ridiculizar a nosotros, hermanos, si estamos buscando honrar a Dios. Tristemente es la realidad del mundo que vivimos. Y ellos decían, ¿verdad?, que los muros nunca podían reconstruirse debido a los daños que eran demasiado graves.
Nehemías no les dijo que ya contaba con el permiso del rey para reconstruirlos. En vez de ello, simplemente dijo que tenía la aprobación de Dios y eso era suficiente. En otras palabras, hermanos, no se puso a discutir, no se puso a alegar, sino que decidió trabajar honrando a Dios. Señor, te agradecemos, Padre, por esta enseñanza y por entender que el enfoque eres tú. No complacer a la gente que nos rodea, no vivir para buscar la aprobación de los que están en nuestros alrededores, sino, Padre, vivir para buscar honrarte y glorificarte a ti como lo mereces. Guía nuestros pasos y ayúdanos, Señor, a poder mirar hacia tu dirección en todo momento, para que vivamos vidas de bendición hacia los que nos rodean, hacia nuestras propias vidas, y hacia nuestras familias, la comunidad, nuestros empleos y todos lugares donde nos encontramos. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermano. No se olvide, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.